¿A mí me va a llegar el link también? Sí. Yo lo comparto. Bien, queridos hermanos, no sé si ustedes están ya atentos de la transmisión o les ha llegado el link. Me lo pueden hacer saber para ver si empezamos ya el estudio que teníamos programado para hoy día. Se conectó Felipe Godoy, la Tami está ahí, Elena Riquelme. Vayan haciéndome los comentarios si se va escuchando bien, por favor. Al hermano Andrés, al hermano Sergio, no lo veo por ahí. Hemos tenido una tarde bien, un día bien movido, hay tantas manifestaciones por todos lados y esta es la razón por qué estamos haciendo el estudio bíblico de esta forma. Normalmente nos congregamos en una casa y estudiamos la palabra de Dios y podemos orar, pero no queríamos dejar pasar más tiempo porque ya llevamos varias semanas sin poder congregarnos en la semana para los estudios bíblicos y no queríamos dejar pasar más tiempo porque es bueno, lo único que transforma nuestras vidas, lo único que puede hacer cambiar nuestra conducta es la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Por eso es importante que mantengamos la reunión, la congregación, las iglesias unidas, aunque sea de esta forma, dadas las condiciones, ¿no? La idea es que no nos acostumbremos a esto, sino que podamos realmente congregarnos, estar juntos, podernos saludar, ver el rostro de nuestros hermanos, poder abrazarles, saber qué es lo que les inquieta, si hay problemas, si hay dificultades, y poder orar por ellos, darles ánimo, ser de bendición si se puede. Aún no veo ningún comentario de que si se está escuchando bien, si se ve bien, para ya empezar el estudio bíblico. Por favor, ustedes me lo pueden hacer saber haciéndome un comentario. Y también así vamos probando para que ustedes también puedan hacer preguntas y dentro de lo posible nosotros podamos responder y contestar. Hermanos, esto va a ser es realmente la primera vez que estamos haciendo esto, por lo tanto estamos viendo la parte de audio, la parte de iluminación. Este programa también se puede hacer con que yo les puedo colocar imágenes y ustedes pueden ver los recuadros. Esta vez yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlo porque como estamos probando, vamos a ir cada día avanzando y así de la misma forma podemos hacer llegar los estudios bíblicos a los hermanos que no pueden congregarse por alguna razón de enfermedad o por trabajo, los turnos. Nosotros también comprendemos eso. Bien, si estamos escuchando bien y se está transmitiendo todo bien, vamos a empezar entonces con el estudio de la epístola de Judas. Hermano Sergio, sí, lo veo conectado. Muy bien, muchas gracias. ¿A quién no veo? ¿Es al hermano Andrés? ¿O sí? Si alguien me puede ayudar. Mientras tanto me están verificando si están los hermanos que tenían que estar conectados. Vamos a pedirle al Señor que sea ayudándonos en este estudio de su palabra. La responsabilidad es grande. Y también vamos a orar por aquellos hermanos que están con problemas, aquellos que no pueden salir de sus trabajos temprano, la vuelta a casa, los hermanos que están enfermos.
Me acuerdo de Carolina Martínez, ¿cierto? Que este lunes la van a operar. Sigamos orando por ella, para que el Señor tenga el control de la operación. También estuve hablando en la semana con la hermana Mindita, ella sigue en el sur, y el hermano, perdón, estaba mirando los comentarios. La hermana Mindita, que está en el sur aún, y le di la opción que se pueda congregar con el hermano José, donde está Abraham, la Coti y mi papá. Así que estaba bastante agradecida. No sé si me acuerdan de algún otro hermano que tenemos que orar. Bueno, por los trabajos de cada uno de nosotros, ¿cierto? Por cada uno de eh, las pymes que están pasando situaciones fuertes con respecto a lo que está sucediendo en el país. Si alguien me recuerda de alguna petición del domingo que podamos volver a recordar, la familia del hermano Lemuñir, sigamos orando por Hernán Lemuñir y su familia. Nuestra hermana Ida, que aún está recuperándose de su rodilla, y por lo que sabemos ha estado bien. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces a estudiar la epístola de Judas, y vamos a orar por las peticiones y también por el estudio de esta palabra. Les quería preguntar si el audio que está de fondo está muy fuerte y molesta al momento de escucharse la voz. Si no hay problema, entonces vamos a comenzar. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos, Señor, pedir por cada una de las peticiones que usted ya conoce. Sin embargo, queremos elevarlas a tu santo nombre para que usted haga conforme a su voluntad, que es perfecta y santa. También queremos, Señor, al momento de estudiar tu palabra, que tú seas guiando cada una de mis palabras, que tú seas siendo con el predicador, que es una persona falta, una persona débil, pero sin embargo su Santo Espíritu lo ha mantenido, lo ha sostenido hasta el día de hoy. Agradecemos, Señor, la oportunidad de que usted nos da de poder estudiar su palabra, porque sabemos que hasta el día de hoy hay países que no se puede estudiar tu palabra con libertad. Por eso lo agradecemos y glorificamos tu santo nombre y pedimos a tu Santo Espíritu que sea guiándonos en cada momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, yo no quiero tomar mucho de su tiempo, sino que podamos estudiar la palabra del Señor con respecto a lo que Él nos quiere decir en tiempos tan difíciles, ¿no? Tiempos tan complicados que está viviendo nuestro país, pero que ha sido revelado el corazón del ser humano. Esto no podemos olvidarnos porque cada uno del ser humano está buscando el bien propio. Aquí el amor se olvidó, sino que solamente existe el amor propio, y estamos viviendo lo que claramente nos habla el capítulo 1 de Romanos. Si usted lo quiere leer, se va a dar cuenta que está detallando el corazón del hombre y cómo ha sido manifestado en estos días. El corazón del hombre, dice la palabra del Señor, que desde el principio, desde el momento que pecó nuestros primeros padres, el primer hijo, Caín, ya estaba con esos actos de suicidio, de querer matar a su hermano. Y después también en el capítulo 6 nos habla de que todo pensamiento del hombre era con respecto y era continuo el mal. Y así ha sido durante todo este tiempo. Sin embargo, después el Señor tuvo que poner leyes para poder controlar un poco al ser humano, y aún así, cuando el hombre se siente sin ley, como es la pancarta que hay en nuestro Chile, ¿cierto? Sin Dios, sin ley, pasan estas cosas, se pierde el control, y eso es lo que estamos viviendo. Sin embargo, al estudiar la carta de Judas, queremos empezar diciendo de que Judas no es uno de los discípulos, sino que este es medio hermano de Jesús o hermano de Jesús, según Marcos 6:3, ¿cierto? Ahí nos habla de que los hermanos no creían en Jesús, no creían que él era el Mesías, eran incrédulos,
Y Juan capítulo 7, versículo 5 también nos dice lo mismo. Sin embargo, vemos una conversión tremenda después de la resurrección del Señor Jesucristo, y esto nos lleva a ver lo mismo que pasó Santiago. Cuando nosotros estudiamos la carta de Santiago, ese también se está refiriendo al medio hermano o al hermano de Jesús por parte de su madre, cosa que la Iglesia Católica romanista sigue contradiciendo o mintiendo frente a esto, diciendo de que cuando se habla de hermanos, se está hablando de hermanos de iglesia o hermanos en la fe. Sin embargo, a través de la palabra de Dios es innegable, y los versículos que ya vimos, que son hermanos por parte de María. También podemos decir que Judas entonces es el medio hermano de Jesús, hermano de Santiago. Y fíjese que esta fue una de las cartas que recién en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, es agregada al canon sagrado. Esto también tenemos que decirlo porque la gente no sabe cuándo o cada uno de los libros fueron puesto en el canon sagrado, y eso también tenemos que estudiarlo. Nosotros hicimos como iglesia un estudio bien detallado como esto. Simplemente llamo a recordar este acontecimiento, que esto fue en el año 325, en que Judas recién entró al canon sagrado. Y así, y dando este contexto histórico y de quién es el autor o el escritor de esta carta, porque en sí el autor sigue siendo Dios a través del Espíritu Santo, que iluminó a estos hombres para que puedan escribir. Y el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Primero, el autor o el escritor se presenta y se presenta con su nombre, Judas, y después dice que es siervo de Jesucristo. Este siervo es una palabra que nosotros vemos constantemente en cada una de las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento, a diferencia de las personas que hoy no quieren ser siervos. De siervos viene de la palabra doulos del griego, y hay varias referencias frente a esto, pero con la que yo me quedo es un siervo o un esclavo que es por amor, que a pesar de que somos comprados a precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo derramado en la cruz del Calvario, Él nos deja libre. Él nos deja libre. Él te compra en la plaza pública, pero te deja libre. Y es tanto el amor, y es tanto el cariño que Él nos muestra, y es que en gratitud nosotros queremos quedarnos al lado de Él. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando alguien compraba a un esclavo, el esclavo también podía comprar su libertad, pero también podía seguir siendo esclavo o siervo por amor a la familia o por amor a los patrones, ¿no? Entonces esa es la palabra que se está ocupando aquí, siervo y de Jesucristo. A veces somos siervos de nosotros mismos, siervos de nuestras capacidades, siervos de nuestro ego, y es lo que tenemos que luchar día a día. Una de las cosas que Pablo le recomienda a Timoteo es que se cuide de sí mismo, que cuide la doctrina, pero antes dice que se cuide de sí mismo. Nosotros somos tan dados a ser soberbios, tan dados a enaltecernos, que a veces perdemos el rumbo y perdemos la cabeza frente a esto. Por eso es bueno que el escritor acá, el autor Judas, ponga siervo de Jesucristo. Nosotros hemos perdido la razón de ser siervos. Siempre queremos tener nombres, y a veces buscamos las iglesias quieren conservar algún puesto eclesiástico, pero nadie quiere ser siervo, nadie quiere servir, todos quieren ser servidos. Y el Señor Jesucristo nos da una tremenda lección frente a esto, cuando Él manda a uno de sus discípulos a preparar la cena que era de la Pascua. Pero hay una cosa que Él no les encargó, que era la del siervo que lavaba los pies. Ese era un ritual que se hacía para entrar a comer la cena, participar de la cena o de la Pascua. Por los caminos polvorientos ellos tenían que lavarse sus pies, y dentro de ellos estaba contemplado un siervo. Sin embargo, el Señor no puso ese punto en aquellos que preparaban la Pascua, porque Él lo iba a hacer. Y de esta forma demostrar de que es mayor el que sirve.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar ese papel, no olvidar que somos siervos y de Jesucristo. No somos siervos de nosotros mismos, no somos siervos de una congregación, no somos siervos de un pensamiento, de una ideología, sino que somos de Jesucristo, una persona que es una persona santa y una persona llena de amor que quiso venir a morir por nosotros. Entonces Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, aquí se está identificando con que es el hermano de Jacobo, que también llamado Santiago, el cual nos habla en Primera de Corintios 15, que se le presentó a él. Pablo también, uno de los testigos que vio a Jesús, a este Cristo resucitado, fue Santiago. Ya a él se refiere a Jacobo, a los llamados. Esto es importante, hermano, que podamos poner atención a los llamados, porque algunos quieren decir de que son algunos los llamados. Sin embargo, en la palabra de Dios, desde el principio al fin, Él siempre, y dice el versículo, que Él llama a todos los hombres, que se vuelvan o que busquen el arrepentimiento de sus vidas. Esto es importante que lo volvamos a mencionar, dado que existen algunas doctrinas que dicen que a los llamados son aquellos escogidos. Y ahí tenemos que, podemos hablar largamente frente a esto y podemos colocar nuestro pensamiento, ¿cierto? Pero a través de toda la Biblia vemos que Dios busca al hombre. Dios busca la reconciliación del hombre a través de Jesucristo, que es la única forma de que este Padre justo pueda reconciliarse con el hombre. Santificados en Dios Padre. Santificados en Dios Padre. Esto es importante que lo digamos, y el autor se esmera en poner esto o hace referencia a esto, a distinguir en las dos personas. Dios, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Aquí está hablando de dos personas que pertenecen a un Dios trino. Mucha gente se ha esforzado para tratar de desmentir esto, pero vemos a través de toda la palabra que siempre en el actuar de este Dios trino están actuando las tres personas en favor del hombre para que el hombre sea salvo. El Padre es el que llama, el Hijo es el único medio en que el hombre puede ir al Padre, y el Espíritu Santo es la persona que habilita nuestros oídos, que nos convence de pecado para poder ir al Padre. Si uno de estos tres no funcionara o uno de estos tres no estuviese en este plan de salvación, ninguno de nosotros pudiese ser salvo o podría ser salvo. Tiene que actuar estas tres personas, y esto es desde el principio hasta el final. La única forma de que el hombre, desde Abel, que fue el primer hombre, ¿cierto?, que murió, asesinado por su hermano, hasta el último hombre que de la historia que entre en este proceso de conversión, se salva de la misma forma. No hay otra forma de salvación, no hay otros procesos. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando estaba en ese momento tan agonizante, ¿cierto?, dice, Padre, si es posible, de mí pase de mí esta copa. Está hablando, si hay otra forma, hay otra forma en que la salvación llegue al hombre, y no había otra forma, porque el plan divino es perfecto y tenía que ser así. Y esto nos habla un poco de la justicia de Dios, porque la ley dice que si un hombre peca, el hombre es el que tiene que pagar por sus pecados. Es por eso que el Dios eterno se humanizó en Cristo Jesús y muere en la cruz del Calvario. Dios hombre. Y esto es lo que significa la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted quiere ir haciendo preguntas, lo puede ir haciendo. Puede ir escribiendo sus comentarios, si le parece bien, si no se escucha bien, si necesitamos más luz. Usted nos va dando las pautas para nosotros poder ir mejorando esto. Veo a mi cuñada Silvana conectada, y eso me alegra mucho. El Maxi también, Dios te bendiga, Maxi. Cuñadita, que el Señor le bendiga grandemente. Y ahora sí veo al hermano Andrés, más conocido como Andy en las redes sociales. Cindy, la esposa de un ex jefe mío, de donde trabajaba yo. Que Dios te bendiga también,
La Ale, también me alegra mucho. Moisés Arregada, un saludo grande. El hermano Esteban también que está con nosotros. Dios te bendiga, Esteban, grandemente. Entonces, bueno, sigamos con lo que es el estudio de su palabra. Y conservados en Jesucristo. Si el hombre no fuese conservado en Cristo Jesús, es imposible que llegue a una salvación. Nuestro corazón, a pesar de que es regenerado, existe lo que está el viejo hombre, que está siempre inclinado para hacer el mal, para satisfacer la carne. En esto tenemos que poner un énfasis, hermano, porque la carne siempre está dispuesta. La carne siempre quiere ser llena de saciar el hambre que tiene. Él no se sacia nunca, siempre quiere algo más, y cuando llega a ese límite, quiere algo más allá del límite y nunca se sacia. Y eso tenemos que nosotros entenderlo, porque no hay forma de que nosotros podamos calmar el hambre de nuestra carne para pecar, sino en Cristo Jesús. De tal manera que Pablo nos recuerda y nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese con Cristo estoy juntamente crucificado quiere decir de que ya mis pasiones, lo que yo quería, mis gustos, lo que yo necesitaba, ya no existe, ya está crucificado con Cristo. Ahora lo que me tiene que mover, lo que tiene que llevarme a tener una vida como hijo de Dios es que dejar que Cristo viva en mí. Eso es muy importante porque es la lucha que tenemos diaria en tratar de crucificar nuestra carne a diario. No es fácil, pero en Cristo Jesús es posible. No es fácil cuando vivimos en la carne, pero es fácil cuando vivimos en el Espíritu, de tal manera que el Señor Jesucristo dice que mi carga es ligera y liviana. Y eso solamente se puede hacer cuando vivimos en Cristo Jesús y cuando vivimos en el Espíritu. Si vivimos en la carne, es difícilmente que nosotros podamos vencer a la carne. Por eso tenemos que ser conservados en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1 nos dice que de tal manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una seguridad de salvación, hermanos, que tenemos que hacerla propia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos conservados en su gracia. Dice también el mismo Señor Jesucristo que todas esas ovejas que el Padre le ha dado, Él las tiene en su mano y nadie las podrá arrebatar de ella. Entonces, Él nos conserva en santificación en Cristo Jesús. El versículo 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia es una palabra de origen latín que se compone de dos palabras, que viene la misere, que es de miseria, y corde es del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que este Dios eterno, amplio en misericordia, que como dice el profeta Jeremías, se renuevan cada mañana para con nosotros, la miseria de nuestras vidas, la miseria de lo que nosotros vivimos, el Señor lo pasa por su corazón y es movido a amor. Esa es la palabra misericordia, para que usted y yo vamos entendiéndola mejor, porque a veces ocupamos tantas palabras en nuestra oración o cuando predicamos, pero ni siquiera sabemos lo que significa. Así que en este caso le vamos a ayudar para que usted pueda conservarlo, si quiere lo anota. Esta palabra misericordia es la miseria que Dios pasa por su corazón y florece gracia y amor, lo que es contemplado en la palabra de Dios. Siempre es gracia y amor. Misericordia y paz. Una palabra que la hemos estudiado varias veces, esta palabra paz que en estos momentos nuestro país no está viviendo. Es un país que está lleno de revueltas, de saqueos, y es lamentable porque muchas veces el pueblo de Dios también se pierde en esto, en la lucha social o en la lucha terrenal. Y nosotros tenemos, así como aquellos grandes héroes de la fe que están en Hebreos capítulo 11, dice que tenían puesta su mirada en el galardón, Cristo Jesús, y donde Él prometió morada en el cielo, donde siempre vamos a vivir para siempre jamás con Él. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el justo, el santo. Entonces, paz. Paz es una palabra que el hombre no puede conservar. Fíjense que en estos 6.000 años que hemos tenido de humanidad, según la palabra de Dios, algunos pueden decir que más, otros menos, pero según la palabra de Dios, más o menos tenemos como 6.000 años, solamente han habido 25 años de paz.
25 años de paz. Entonces esto es terrible porque el hombre en sí no tiene paz. No hay paz en su corazón, no hay paz en su mente, no hay paz en su interior. Entonces, de tal manera que el Señor Jesucristo viene a decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como el mundo la da. Una paz falsa, una paz que es incompleta. Si nosotros vamos a esto de la paz, su origen viene de la palabra shalom, que es como se saludan los judíos o los israelitas, y la raíz de esta palabra es shalom. La palabra shalom quiere decir completo. Por lo tanto, cuando una persona no tiene paz es porque está incompleto y siempre va a andar buscando algo. Cuando tú tienes a Cristo Jesús, Él te completa. Él no hay algún lugar que deje vacío de tu cuerpo o de tu ser o de tu mente. Él llena todo ese espacio y pone la paz y la tranquilidad. No es una paz ficticia, no es una paz que depende de las circunstancias, de tal manera que el apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado y cuando él era castigado, nos habla la palabra de Dios de que él cantaba himnos y salmos y glorificaba a Dios. Porque la paz de Dios, el gozo de Dios, no depende de las circunstancias. Es una paz interior que florece y que a pesar de las circunstancias, el hombre sigue teniendo paz. Entonces, misericordia y paz, palabras que el hombre busca, pero que no alcanza por sí solo. Tienen que ser buscadas a través de Cristo Jesús. Y amor, o sean multiplicados. Este amor es un amor que es una palabra también que está mal entendida hoy en día. La gente cuando habla de amor dice que ellos pueden amar a su manera. Yo amo a esta persona, pero la amo a mi manera, o bajo mis condiciones, o amo a esta persona según mis fuerzas. Pero esto no es así. El Señor Jesucristo dice que nos dio un mandamiento nuevo, que os améis los unos a otros. ¿Pero cómo? Ese no es un mandamiento nuevo, porque desde el principio nos habla que tenemos que amarnos los unos a los otros. El mandamiento nuevo está en que tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos amó, como yo os he amado, dice. Entonces ahí está la vara a nosotros a seguir, a llegar. El estándar es el amor de Dios y es un amor incondicional, un amor incondicional. Si nosotros podríamos estar hablando tantas horas del amor, porque hoy en día, en nombre del amor, se separan matrimonios. Hoy en día, en nombre del amor, quedan niños solos. Hoy en nombre del amor, quedan padres solos. Porque cada uno anda buscando lo que ellos piensan que es amor. Estaba preparando unos escritos que me pidieron que hiciera y entraba en esto de lo que era escribir de la palabra amor. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Y la esencia de Dios es el amor. Y eso es lo que mueve en esta justicia de que el hombre cae en pecado. La justicia mueve al amor de Dios, que es su esencia. Eso, al decir que es esencia, el amor de Dios nunca termina. Es una fuente que nunca se acaba. Es un lugar donde nunca hay escasez, sino que siempre rebosa el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es su esencia. Y al acabarse el amor de Dios, dejaría de ser Dios. Y la palabra de Dios es firme en decirnos que Él es Dios eterno, grande en misericordia y grande en amor. El amor de Dios es la esencia misma, por lo tanto eso nunca se acaba. Y esa es la forma que Judas está saludando a aquellos hermanos que le estaba escribiendo. Misericordia, pasar la miseria del hombre por el corazón de Dios que produce amor. Paz, lo que el hombre ha buscado. Y amor es la esencia de Dios. Sean multiplicados. Los múltiplos de Dios no siempre son lógicos como nosotros pensamos. En Isaías 40:29 dice que Él restaura la fuerza del cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. No tiene ninguna fuerza. Entonces, si usted hace una multiplicación por cero, por muy grande que sea el número, siempre le va a dar cero. Sin embargo, la multiplicación de Dios dice que Él puede multiplicar la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Sigamos entonces del versículo al versículo 3. No sé cuánto tiempo llevo predicando, son media hora ya. Yo pensaba predicar en media hora. Vamos a ver solamente el versículo 3. Hasta ahora
Sí, vamos a leer antes. Felipe no me está ayudando con las preguntas. Andy es el primero que me pone y dice, ¿puedes grabarlo? El audio, por favor. Sí, el Maxi nos saluda. Maxi, que Dios te bendiga grandemente. Y mi amigo Rubén de Antofagasta, saludo a tu familia, Rubén. Dice, hola amigo mío, una bendición verte y escucharte y escuchar el mensaje. Gracias, Rubén. Nosotros contentos de poder hacerlo y buscamos el querer entregar la palabra de Dios pura y sin ninguna mancha, sin mácula, ¿cierto? Saludamos también a Rodrigo, que él siempre está presente, Rodrigo Armijo, en lo que es los estudios bíblicos. La Anaí, Alejandra, también te saludamos, contento de que puedas estar con nosotros. Muchas gracias. Seguimos entonces, amados. Fíjese en el cuidado que tiene Judas al escribirle a esta iglesia o a esta carta universal. En esto yo no lo dije, pero hay 4 epístolas o 4 escritores de la epístola universales, que sería Santiago, Juan, Pedro y Judas, que escriben cartas universales. Parece que alguien tiene una pregunta, ¿no? Anótela mejor para que vamos. Interesante, aquí la hermana Claudia nos está recordando de que amados viene del verbo, perdón, del griego agapetoi, que quiere decir dignos de ser amados, dignos de ser amados. Esto de la palabra dignos, hermanos, también nos entra en el plan de redención. La persona solamente es digna estando en Cristo Jesús. Lo mismo pasa con los ángeles. Aquellos que hablan de, cuando la palabra de Dios que los ángeles perdieron su dignidad, es porque se alejaron de Dios, se alejaron de este Dios trino y perdieron su dignidad. Ya vamos a hacer un estudio con respecto a eso para hablar, pero quiero decir de que la posición en que el hombre pueda ser digno es solamente estar en Cristo Jesús. Es la única persona. La vez que el cielo se abrió para que Dios el Padre hablara por un hombre y hablara de un hombre, para que todos los que estuviesen ahí escucharan, fue cuando Dios salió y se bautizó, ¿cierto? Cuando Cristo sale del bautismo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. Fue la única vez que el cielo se abrió para que Dios hablase con voz audible esto. No está nuestro hermano Elías Calderón también, escuchando a su amigo. Gracias, Elías. Seguimos entonces. Carolina Martínez también la veo por ahí. Carito, que Dios te bendiga y seguimos orando por ti para tu operación. ¿Eh? Estás en nuestro corazón. El hermano Esteban, hermano, dale, hay tiempo. Qué bueno que tengan hambre de la palabra de Dios. Bueno, entonces estos amados, ¿a cuál se refiere? Eso estaba tratando de decir yo de que de la forma que Judas se refiere a la iglesia es amados. El apóstol Pablo se refiere de la misma forma. Si ustedes se fijan, estos escritores amados del Nuevo Testamento siempre tienen el cuidado de tratar bien a las ovejas que no son de ellos. Los pastores tienen el problema de que se adueñan de las ovejas. Nosotros como pastores vamos a tener que dar cuenta un día de cómo nosotros tratamos a las ovejas. El Salmo 23 nos habla de que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar o nada nos faltará. Algunos dicen que eso está presente, nada nos falta. Pero una de las características dice que su vara y su callado infunden aliento o me infundirán aliento. El callado es esa vara que tiene una vueltecita, ¿cierto? Con que lo que se veía cuando se veían las películas de Moisés y todo ello, salían con una vara que tenía una vueltecita. Bueno, eso era para cuando la oveja se caía o se iba, ellos con el gancho la traían de vuelta. Y la vara, mal entendida por algunos pastores, piensan que es para golpear la oveja y no es así. La vara era para golpear el león o el lobo que quería comerse las ovejas. Nosotros estamos llamados a cuidar las ovejas con amor y con cuidado.
¿Mm? Entonces, este amados es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque el amor de Dios tiene que florecer en nosotros para tratar a nuestros hermanos, nosotros como pastores, a nuestros hermanos y también entre hermanos, que esto sea notorio. La palabra de Dios dice que en la iglesia primitiva o la primera iglesia, la gente se admiraba y creía en Dios porque veía el amor de ellos los unos a los otros. Entonces, eso es lo que nosotros hemos perdido un poco como iglesia, el demostrarnos el amor, y la palabra de Dios también nos dice que tenemos que provocarnos al amor. Entonces, él se refiere como amados, los lleva en el corazón, les tiene cariño, los tiene presente. Y dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, o sea, de una forma urgente, de la común salud o de la común salvación, dice la versión 60, ¿no? Eh, hay un tema que Judas quiere tratarlo rápido y que ya lo vamos a ver y vamos a hacer la introducción de esto, que quiere verlo, que quiere tocarlo con rapidez. Hay una gran solicitud eh, para hablar de esto, de la común salvación o de la común salud. Esto también nos lleva a ver que la salvación es una salud. La gente está enferma y es como el cáncer y aún más la Biblia lo representa como en el Antiguo Testamento, como la lepra. La lepra es una enfermedad silenciosa que no duele, también como el cáncer, que no duele, pero te va comiendo hasta cuando te destruye por completo. Por eso que el Señor dejó estipulado en el Antiguo Testamento que el leproso era, o la lepra, era sinónimo o símbolo del pecado. Y en Cristo Jesús hay salud, hay salvación. El hombre enfermo, el hombre que está muerto en delito y pecado, el hombre que no tiene salud es por el pecado que vive en él. El pecado que vive en él. Por lo tanto, esta común salud, esta común salvación que es en Cristo Jesús, lo común aquí es que es en Cristo Jesús, porque hay personas que tienen salvación en cualquier cosa. Hoy en día está muy de moda de que usted puede tener fe en lo que quiera. Y aún así hay gente que se les cumple el deseo y aún más toman más fe en aquello. Yo les comentaba que cuando estuve en Argentina, en Caucete, me llevaron los hermanos allá a ver lo que era el santuario de la difunta Correa. No sé cuántos saben de esto, pero hay canciones incluso de grupos que cantan sobre esto. Lo que yo les quiero decir que la difunta Correa se habla de que en tiempo de la guerra, no saben en qué tiempo, pero el hombre salió a la guerra y dejó a su hijo de pecho aún, y él se fue y no volvió más. Y esta mujer quiso ir a buscar a su marido y salió y empezó a caminar por uno de los cerros que tienen allá. Caucete está más o menos de La Serena, pero por el lado de Argentina. Y en uno de esos cerros se encontró a esta mujer muerta, pero estuvo amamantando a su hijo por días hasta cuando lo encontró. Entonces el milagro es que a pesar de que estaba muerta, ella la estaba amamantando. Y para eso les quiero decir que es un tremendo negocio. Yo que estuve ahí, había que pagar una entrada por ver el museo. En el museo hay autos de primera línea, autos muy antiguos, hay colección de lo que usted quiera, cosas de plata, vestidos de novia, todas las cosas que les van a entregar las personas que tienen fe en esta difunta o que le ha complacido alguno de sus peticiones. Pero estando ahí, nosotros íbamos a pagar la entrada y llegaba gente con bolsos llenos de dinero a dar este dinero para la fundación. Eh, También conocí a una hermana que trabajaba ahí en lo que eran las finanzas de esto, y esto lo reparten por lo menos en dos partes, que una era para la municipalidad o el departamento de Caucete o del lugar que estaban ahí, de Argentina, y la otra para la iglesia romanista. Entonces el negocio es grande. Por eso aquí Judas está hablando de una común fe o de una común salud, en realidad una común salvación, que es en Cristo Jesús. Me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Judas está llamando la atención a que seamos enérgicos en combatir a aquellas personas que vienen con una fe diferente. Aquellos que entrando a la iglesia de Dios quieren contaminar con una fe diferente a los hermanos de la iglesia. Viendo un video que me mostraron hace poquito de una iglesia, de un niño que se va a cortar el pelo, me muestra un video donde se acerca en Estados Unidos un hombre a un compañero de trabajo y le dice que si quiere que le enseñe a estudiar la Biblia. Y él le dice que sí. Y dice, y me gustaría que también algunos hermanos de la iglesia, un hermano de iglesia evangélica. Y ahí entraron los testigos de Jehová y esa iglesia fue dividida y se llevó un montón de gente de la iglesia. Entonces, nosotros hermanos tenemos que estar atentos a de que no se infiltren personas que vengan con una fe diferente, con una fe no puesta en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que combatirlos eficazmente en la fe en Cristo Jesús, porque esta fue una fe que ha sido una vez dada a todos los santos a través de Cristo Jesús. Aquí lo que, según los historiadores y los teólogos, y hasta aquí vamos a llegar, simplemente les voy a comentar de que la gran pelea y la gran lucha que se empieza desde el principio de los tiempos y que Satanás quiere introducir en cada uno de los tiempos, en cada uno de los siglos, es el gnosticismo. El gnosticismo habla de lo que la palabra gnóstico o la palabra en sí lo que quiere decir es conocimiento. Y cuando habla del conocimiento, es el conocimiento en sí mismo. Platón, este gran filósofo, del cual el gnosticismo toma mucha fuerza, escribe y dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Yo creo que muchas de las personas que deben estarnos escuchando deben haber escuchado esta palabra que los filósofos tanto hablan de Platón. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Hoy en día el gnosticismo ha entrado tan fuerte, hermanos, en las iglesias, que nos habla de un poder interno que tenemos nosotros mismos, no hablando del Señor Jesús, sino que hablando del poder interno de cada uno para poder lograr metas, para poder lograr satisfacción, para poder declarar o decretar, como lo están haciendo algunos, y no como el Señor Jesucristo nos enseñó cuando habla o nos enseña a orar, dice que hágase tu voluntad. La voluntad de nosotros, hermanos, siempre, siempre está errada. El profeta dice que los pensamientos nuestros están tan lejos de los pensamientos de Dios como está el este del oeste, como están los cielos de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos y la mente de Dios es infinita. Entonces, cada vez, hermanos, que nosotros estemos escuchando cosas diferentes, que no vayan conforme a la palabra de Dios, que no tengan una continuidad a través de toda la palabra de Dios, porque estas personas que se infiltran en la iglesia o estas sectas que quieren tener o se hacen decir de que tienen un conocimiento especial o un conocimiento nuevo de la palabra de Dios, están completamente equivocados. La palabra de Dios es la revelación de Dios para el hombre y desde el principio hasta el final, el hombre siempre ha querido alejarse de Dios, no querer tener a Dios en su noticia, como nos dice Romanos capítulo 1. Y quiere sacar a Dios, no quiere tener a Dios en su noticia, no quiere tener a Dios en su lenguaje. Es por eso que la iglesia, perdón, el Estado en Estados Unidos sacaron los 10 mandamientos de los colegios. Ahora creo que escuché que por ahí están haciendo volver la Biblia, por ahí Donald Trump. No sé cuán verdad o cuán cierto sea eso, pero así he escuchado. Sin embargo, el hombre lo único que quiere es sacar a Dios de su noticia. Es lo que también se está hablando con la nueva constitución, ¿no? Quieren sacar a Dios. Hay lugares que ni siquiera las personas cuando asumen un cargo ya ni siquiera ponen la mano en la Biblia, y sabemos que también eso no vale de nada, pero juras por Dios, se decía. Por si acaso el hombre tenía algún temor de Dios. Hoy en día también fue sacado eso, porque el hombre no quiere tener a Dios en su noticia, quiere vivir solo, quiere ser dioses. Y eso es lo que viene desde un principio.
Simplemente para adelantarnos, el gnosticismo lo que quiere hacerte ver a ti es que eres un Dios. Y es lo que le ofreció Satanás en el principio, en el capítulo 3 de Génesis. ¿Sabe Dios que del día que comieres de ese fruto, seréis como dioses, ustedes serán como dioses? Desde ahí que Satanás quiere hacernos creer a nosotros que somos mini dioses. Un día escuché por ahí una persona que me dijo que Dios nos amaba a nosotros o amaba tanto al hombre porque nosotros como seres humanos en nuestra célula, en nuestro gen teníamos el gen de su hijo, de Jesucristo. Y eso no es así. En el plan divino, Jesucristo se encarna para darnos salvación. Un hombre pecó, un hombre tenía que pagar. Y este hombre, Dios, dio su vida por todos nosotros y por todo y por cada uno de los seres humanos que pisaron la tierra o que estuvieron en el mundo o que vinieron a ser, incluso aquellos que no nacieron. El Señor Jesucristo dio su vida por ellos para que todos fuésemos salvos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Eh, Dios mediante, si nos podemos congregar el jueves en la casa, igual vamos a estar transmitiendo para todos aquellos que no pueden congregarse con nosotros. Y si le pareció interesante este estudio, sé que vamos analizando versículo por versículo. Eso es lo que nosotros queremos hacer, una forma sistemática, no saltarnos ningún tema, sino que tratar de analizarlo bajo la palabra de Dios, versículo por versículo, palabra por palabra, para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra y su Santo Espíritu. Quien veo conectada también es a Karen. Muchas gracias, Karen, por estar con nosotros. A David Matus, muchas gracias. Y a la Carito, que ya la salude. Creo que no me queda nadie más por saludar. Entonces saludamos a todos en la casa de nuestro hermano Andrés, nuestra hermana Blanquita, nuestro hermano Eugenio y nuestro hermano Josué, que también está en la casa de nuestra hermana Blanquita. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que puedan estar escuchando la palabra de Dios y que puedan estar compartiendo con nosotros. Sí, también saludé a David Matus, David Urrutia en realidad, ¿no? Bueno, dejamos hasta aquí entonces el estudio. No se pierda la próxima vez que nosotros nos conectemos, que va a ser el próximo jueves, porque vamos a seguir analizando esto de la carta de Judas y vamos a hablar un poco más del gnosticismo, de cómo atrapa a cada una de las personas que quieren ser sabios en su propia opinión, cómo atrapa a cada una de las personas que quieren ser regalones de Dios o personas que quieren ser los especiales de Dios. Yo tuve una experiencia con respecto a esto, se los voy a contar la próxima semana para que ustedes se vuelvan a conectar y puedan estar con nosotros. Ruego sus oraciones para que Dios nos permita seguir haciendo esto, de predicar su palabra. Sé que a través de estos medios se llegan a muchas personas, no solamente del medio local, sino que a través de todo el mundo. Y lo único que pido sus oraciones para que Dios sea iluminando al relator de su palabra para que todo lo que diga sea guiado por su Santo Espíritu y nada humano salga de nuestras bocas. Que el Señor les bendiga grandemente. Sigamos orando por los hermanos que están pasando dificultades, por aquellos que están enfermos y que a la iglesia en general, no solamente local. Nosotros siempre oramos por la iglesia general a través de todo el mundo, porque Dios nos viene a buscar a todos los que hemos sido redimidos por su sangre. Dejémonos, hermanos, de trabajar por iglesias locales, sino que trabajemos por el reino de Dios. A eso fuimos llamados. Que el Señor les bendiga, les mando un gran abrazo y que puedan tener un lindo fin de semana en Cristo Jesús. No olvidando que Cristo viene pronto, nuestra redención está cercana. Que Dios les bendiga y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bye.